Hola, queridos seguidores de Pasaporte Arquitectónico. Hoy una vez más con un episodio de podcast. Hoy vamos a estar hablando con dos grandes colegas arquitectos. Ellos son David Martínez y Ángela Rojas. Están ahora haciendo doctorado en China. Bienvenidos, David y Ángela. ¿Cómo están? Hola André, muy bien. Hola Andrés, un gusto y un placer. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenme un poquito de su trayectoria, dónde estudiaron arquitectura, qué los llevó a hacer una maestría en Rusia, en qué hicieron la maestría y después, pues, qué los lleva a hacer un doctorado en China. Yo tengo otro pregrado, mi otro pregrado es en educación, o sea, yo soy licenciado en diseño, por lo cual pues siempre he estado vinculado a la docencia y mi experiencia en la arquitectura está relacionada con, trabajaba en dos líneas. Una línea, un tiempo estuve trabajando produciendo montajes para obras de arte Sí. y en la otra línea estuve trabajando en salas de oncología, en laboratorios farmacéuticos. En mi caso, bueno, para los que no me conocen, soy Ángela, soy de Huila. Estudié en la Universidad Antonio Nariño, ahí realicé mi pregrado. Luego estuve trabajando con la parte pública. Me postulé a la beca, a mi primer beca que fue en Rusia y realicé mis estudios de maestría. En este caso fueron 3 años, los que viví en Rusia, luego regresé. Tuve la oportunidad de trabajar como docente en el área de arquitectura y luego de esos 2 años, aproximadamente 2 años de trabajar como docente, retomo otra vez los estudios, ahora actualmente en el doctorado. Y póngannos en contexto, porque los dos se fueron a hacer maestría en Rusia. ¿Por qué? ¿Cómo fue eso? Esa es la parte que creo que no hablamos de nuestro perfil, pero nosotros somos pareja. Ajá. Entonces, en algún momento decidimos que teníamos como ganas de dos cosas, o sea, obviamente estudiar más, pero también queríamos conocer otras partes del mundo y pues viajar. Lo discutimos, hablamos entre los dos y decidimos que íbamos a estudiar una maestría en el extranjero. Y pues hicimos todos los trámites para irnos a estudiar y pues se nos ha dado lo mismo la beca en China. Hemos tenido la oportunidad de que en ambos lugares nos han aceptado a los dos para poder vivir juntos, lo que es muy benéfico para nosotros porque hacer una beca o estar en otro país totalmente solo es bastante fuerte, además con la presión del estudio también es duro, pero estando, digamos que acompañados ha sido más, ha sido tranquila. Cuéntenos para los oyentes que de pronto ven imposible lograr una beca, ¿cómo es el proceso? ¿Es muy difícil? ¿Tengo que ser súper estudioso, súper excelente? Cuéntenos porque ustedes ya tienen dos becas y esto es pues algo de disciplina, de esfuerzo, algo muy interesante. Bueno, yo creería que imposible no es, sí se requiere de mucho esfuerzo. Para la primera beca siento que es un poco más difícil que la segunda. ¿Por qué? Pues porque una vez tú ya has tenido como la primera beca y durante el proceso de la primera beca, si los resultados también fueron buenos, entonces va a ser mucho más fácil obtener otra beca. En esta primera instancia, cuando nosotros solicitamos la beca a Rusia, por ejemplo, si requieren el ponderado de unas notas promedio del pregrado. Hay una selección. En Colombia, la entidad que tiene como los convenios para las selecciones de becas es de ICETEX. Obviamente no tiene ningún cobro. Todos los trámites en primera instancia los pueden hacer de forma virtual. Hay unas fechas, hay que estar pendiente como las fechas de las aperturas de las convocatorias. Y creo que no es imposible. Creo que a veces no es fácil el acceso a la educación, y hay muchas dificultades, sí. Creo que si somos disciplinados y tenemos un enfoque y un objetivo claro al que queremos llegar, creo que se puede, sí se puede. Sí. Las personas deben tener claro que cuando hacen la solicitud de una beca, el proceso va a tardar entre un año y año y medio. Y creo que esa es la parte que es más compleja para soportar, porque pues todos estamos esperando aplicar una beca y que nos digan sí de una vez y viaja mañana o algo por el estilo. La burocracia, se tienen que hacer los papeles, la postilla. Entonces, todo ese tipo de procedimientos cansan cuando uno está tratando de solicitar una beca, entonces a veces uno se desanima también por la cantidad de procesos, documentos que solicitan, pero creo que si uno es paciente y se proyecta con esa disposición y hay una inversión de dinero. Y la otra parte es que es cuando ya están en el país. ¿Por qué escogieron esas locaciones? Rusia, China. Los países comunistas tienen unos convenios con Colombia. Esos convenios ofrecen educación buen nivel, de muy buen nivel Ujú. en algunos casos. Las personas normalmente no aplican a ese tipo de nivel educativo, porque normalmente tenemos el sueño americano, europeo también, pero esa es un poco la idea, y pues la mayoría de personas le están apuntando o a Estados Unidos o a Italia
o a España, o que pues en últimas ofrece cercanía en cuanto al lenguaje, cercanía en cuanto a la cultura, cercanía en cuanto a muchas cosas. Entiendo que es difícil pues irse al otro lado. Tengo muy buenas experiencias en Rusia, tanto en Rusia como en China, pero obviamente no porque haya tenido muy buenas experiencias, muchos choques culturales, o más que choques culturales, es como tratar de conocer y entender sus culturas. Por ejemplo, un poco a China, las personas chinas son muy, muy amables. Siempre te están tratando de solucionar lo que tú necesitas en el momento. Los choques culturales fueron, bueno, hay varias cosas, pero digamos que los más impresionantes, el baño en China. ¿Cómo? Los baños en China, los inodoros en China son cuadrados, entonces tienes que hacer en el inodoro a cuclillas. En todos lados los inodoros, bueno, casi la mayoría de baños tienen esa condición. De hecho, pues los que no tienen esa condición, entonces son los de discapacitados, que son los baños pues, que normalmente nosotros usamos. Cuestión de rituales, de estos rituales cotidianos como el irnos a la mesa, el despertar, el entrar a las casas. Personalmente siempre me ha parecido que la cultura asiática tiene unos rituales muy interesantes para llegar a la casa, para, no sé, el feng shui y esas cosas. ¿Ustedes han notado diferencias en Rusia, en China? ¿Algo que les haya llamado la atención? Normalmente, digamos que comparten, por ejemplo, antes de llegar a la casa siempre se quita a uno los zapatos. Entonces, tanto en Rusia como en China, los dos comparten como Sí. esa misma costumbre. El espacio sí cambia, por ejemplo, ya como entrando a un análisis un poco más arquitectónico de lo que sucede cuando entre una comida en una casa colombiana y una comida en una casa china o en una casa rusa. Angela decía, lo primero que tienes que hacer es quitarte los zapatos al entrar, pero entonces ahí el espacio también ha cambiado, porque en el caso, o sea, que no es habitual, que antes existían muchas casas colombianas, el zaguán, que obviamente en China ni en Rusia se llama zaguán, pero es un espacio que antecede a la casa, en el que uno se quita los zapatos y los pone, y pues tiene una esclusa en el caso de Rusia, porque pues esa esclusa evita que el aire frío entre a la casa como tal, y es el espacio de transición donde en el caso de Rusia uno se quita el abrigo porque el abrigo puede traer nieve, se quitan los zapatos porque los zapatos también pueden traer nieve, esa nieve se derrite, entonces ese espacio de transición es un espacio que permite colgar esas cosas, colocarlas allí. De transición, una solución vernácula a un problema climático. En China, por ejemplo, el ritual de la comida es muy diferente al que nosotros tenemos en Colombia. A nosotros también, ese ritual, por ejemplo, esas son de las cosas, así como hay cosas que nos incomodan, hay otras cosas, o ese en específico me parece precioso, me parece muy bonito. De hecho, porque la mesa también cambia y ellos tienen muchas estrategias para compartir la comida, para compartir entre ellos y para, o sea, compartirse entre ellos la comida, para que en la mesa uno comparta la comida con los otros y cocine incluso en la mesa para los otros. Toda la comida normalmente que ponen sobre la mesa son piezas muy pequeñas también. Obviamente tienen una habilidad impresionante para comer, obviamente con los palillos, cualquier tipo de comida también, porque ya la quieren con el tiempo, pero casi que todos los platos también están dispuestos para que tú puedas tomar la pieza con estos palillos y puedas también compartir y puedas sacar como diferentes piezas y poner en diferentes platos y que cada uno vaya tomando. Entonces eso también me parece interesante, pues que la sofisticación de dos palillos también tienen una relación en la proporción de estos dos elementos que son tan delgados y pequeños, también con la proporción y los elementos que van puestos en cada uno de los platos. Como una experiencia mucho más colectiva, más del compartir, no tan individualizada como acá. No. El nivel también de la comida es, por ejemplo, si hay tres personas, normalmente deberían haber 5 platos, exacto. Tres platos, tres tipos de comidas diferentes, no sé, verduras, una proteína o arroz, en fin, y 2 platos adicionales más de lo que tú quieras, si quieres más verdura u otro tipo de carne, también siempre debería, es como más o menos, y depende, la proporción dependiendo de los invitados, así mismo, pues se le va sumando 2 o 3 platos adicionales, o sea, el número. Y entonces cuando uno va a comer, tiene múltiples sabores, porque eso también es lo interesante, pues tiene un poco de picante, porque en esta zona donde estamos, que es Hangzhou, si es un poco picante y dulce la comida, entonces uno puede encontrar como dulce, salado, picante, entonces se hace muy interesante también los múltiples sabores que tienes en un solo momento. Comes pequeñas piezas, pero de muchos sabores. Exacto. Qué rico, toda una experiencia. Oye, y a nivel de paisaje, a nivel de urbanismo, ¿qué cambios considerables notan entre Rusia, entre China y entre Colombia incluso? Yo creo que algo que es muy bonito y digamos que continuando con la idea de la proporción que Angela habla, es que usualmente nosotros, o yo por ejemplo, pensaba, cuando estaba en Rusia, la proporción
es lo monumental. O sea, digamos que la búsqueda de lo monumental. Entonces, las relaciones con el cuerpo, que en este caso son la proporción, lo que tiene como intención es hace sentir al ciudadano pequeño, pero pues obviamente eso tiene toda una intención eh, de la época en que la Unión Soviética hace este tipo de edificaciones y es que las edificaciones para el pueblo deberían ser representadas como monumentos y pues porque son importantes y porque son del pueblo y pues es para la construcción. Entonces muchos de los edificios van a tener esas escalas monumentales y las calles también tienen esas escalas monumentales. Pero también hay otra cosa ahí que yo creo que es la relación, como lo decía, la proporción, también habla de la relación con el cuerpo. Y es innegable que obviamente, o sea, ahora uno puede encontrar chinos más altos que antes, pero el promedio de altura de los chinos es inferior al promedio, por ejemplo, de altura de los rusos. Y eso es innegable, pero también es muy bello porque, así como ella dice, los platos acá, pues los platos corresponden a la relación que tiene con el cuerpo de un chino, la relación que tiene con el cuerpo de un ruso. Entonces los platos son un poco más pequeños, los platillos también. Si uno ve, por ejemplo, las motos, las pequeñas motos que producen acá en China, son unas motos que se ven más pequeñas, hay unos pequeños carros eléctricos para las personas que también se ve. Entonces, como que uno llega al mundo donde todo no es que, ¿cómo decirlo? No es pequeño si lo comparas con lo que se produce en Rusia, pero no es pequeño cuando lo ves que lo usa una persona china. O por ejemplo, las calles acá funcionan muy bien y parecieran pequeñas comparadas con las de, pues obviamente con las de Colombia, que son más grandes, pero no son pequeñas, sino que responden a la proporción de los cuerpos chinos. Y todos los objetos casi de China pues responden o sea, ellos tienen su propia industria, por lo cual su ergonomía está enfocada en el cuerpo chino. Nosotros tenemos nuestras versiones de carros que son extranjeras y muchas veces a veces eso presenta, o sea, la gente está colgada en el Transmilenio porque no corresponden a la altura de un colombiano. Entonces, ese tipo de experiencia, digamos, en cuanto al espacio, a la ciudad, eh, es latente todo el tiempo. O sea, uno podría ver las proporciones de las ciudades con las personas que las habitan. Y es muy bonito. Eso también es una diferencia entre lo que nosotros normalmente hacemos. A veces hay como una especie de estándar de medida, pero nos olvidamos del cuerpo. Claro, una reflexión, lo que tú dices, o sea, el Transmilenio lo traen de Europa y pues muy diferente la altura media de un europeo a la de un colombiano. Claro, nosotros quedamos colgados en el Transmilenio y nos sentimos un poco mal. Ahora los chinos no tienen esos problemas. O sea, los objetos que ellos hacen corresponden y muestran una ciudad con otra proporción. O sea, no hay una ciudad con una proporción única. Es la relación con el cuerpo la que construye la arquitectura, la ciudad y los objetos también. Algunos avances, no sé, cómo funciona el metro y la carrilera del metro en China automáticamente está cambiando para que tú cambies el sentido y bueno, es un avance tecnológico muy interesante. ¿Lo han visto en China, en Rusia? Bueno, en este caso creo que los avances tecnológicos los hemos notado más acá. No estoy diciendo que en Rusia no existan, pero actualmente, obviamente, pues, en cuestión de tecnología todo está avanzando supremamente rápido. Creo que el avance en tecnología que me causó mucha curiosidad y lo vimos hace pocos días, creo que fue aquí en la universidad, que estaban haciendo como, no sé si era una muestra sobre un automóvil, pero no tenía conductor, entonces era automático, se conducía automático, entonces creo que eso para mí sí fue un poco impresionante verlo así como por la universidad, y yo decía, ok, o sea, no tiene conductor, o sea, ya están los automóviles automáticos, entonces eso me parece muy interesante. Otra cosa, el metro, el tren bala, que es una cosa de alta velocidad, en el que te lleva a distancias impresionantes en un tiempo corto, económicos. Entonces, eso sí me parece un avance pues, estupendo en cuanto a transporte, sí, a medios de transporte. A mí es impresionante la flota de carros eléctricos que tienen acá. O sea, de verdad, la mayoría, o sea, carros, y bueno, ellos dicen que no son motos, pero la mayoría, yo diría que sí son motos, pues, primero porque son eléctricas, o sea, y segundo, pues la proporción es un poco más pequeña, pero también corresponde a todo eso, y segundo, pues alcanzan velocidades que están en promedio entre 60. Obviamente yo sé que hay motos de alto cilindraje que van a alcanzar mayores velocidades, pero no es la velocidad tampoco de una bicicleta. Entonces, acá la flota de carros eléctricos, tanto de transporte público como privado, y las motos eléctricas. Para mí eso es impresionante porque es una ciudad que realmente funciona con electricidad eh, en cuanto a su transporte. Y la ciudad en sí misma, nosotros estamos en Hangzhou, esta ciudad, digamos que en términos tecnológicos yo no la consultaría de esa manera, porque sí sé que tiene muchas cosas automatizadas como que los semáforos te hablan, o sea, te dicen como cuando te pasa, no sé qué hay que esperar. Y, por ejemplo, los pagos, todos son por internet, muchas cosas automatizadas. Pero creo que lo más bonito de esta ciudad es la manera en que han construido una ciudad muy tecnológica y muy verde.
es A eso muy iba también. potente. Tiene muchas estrategias para la conservación de la biodiversidad, tiene muchas estrategias para la iluminación, tiene muchas estrategias para las especies animales. Entonces uno todo el tiempo se siente en un contexto muy natural. Y creo que, o sea, obviamente está del gran edificio, pero también el gran parque muy cerca en toda la ciudad. O sea, tienen una infraestructura, por ejemplo, de ríos, humedales y cuerpos de agua totalmente ensamblada en la ciudad y además que funciona parte de la recolección de las lluvias de la ciudad y el sistema es muy bonito además porque se convierten en paisajes del río, se convierten en recorridos en lagos, se convierten en espacios de contemplación y de, digamos, esparcimiento para todas las personas. Entonces a mí me parece que esa visión de la ciudad técnica, digámoslo en eso, o sea, nosotros hemos visto ciudades similares, pero no son tantas, obviamente. Sí, digamos, por ejemplo, Berlín, sobre todo, para nosotros Berlín es muy similar al planteamiento humano en términos de la relación que tiene con la naturaleza. Digamos que pero no todas las ciudades que uno visita tienen tanta relación entre la arquitectura, el urbanismo y la naturaleza. O sea, que vas a encontrar edificios muy grandes, muy grandes también, pero tenemos que ser conscientes de que esos edificios también tengan una proporción de área verde considerable. No hay mucha investigación desde la parte académica con respecto, porque pues sabemos que China ha crecido y sigue creciendo y va a seguir creciendo. Hay un contraste, pues para mí fue sorprendente Shanghai, por ejemplo, pues porque tú puedes conseguir como edificios de torres de edificios muy grandes, pero también al lado todavía sigue apareciendo el edificio patrimonial o parte de esa historia de la que ha sido, la que fue China en algún momento. Entonces, creo que todavía hay un contraste y hay una búsqueda de no dejar como perder esa parte de lo patrimonial que ha sido China, pero también está la otra parte también de la economía y del avance tecnológico que requiere también como tratar de evolucionar. Entonces creo que ese es un tema también interesante con respecto a la planificación que existe. Entonces como que hay muchas investigaciones o desde también la parte académica, hay muchas investigaciones que están tratando obviamente de evolucionar y de ver cómo ese patrimonio también evoluciona con la China actual. Entonces eso también me parece súper importante y obviamente lo que dice David, que por ejemplo Hangzhou, que es una ciudad muy verde, para mí es una ciudad muy verde, tiene una planeación constante con respecto a la conservación y a la biodiversidad. Entonces eso hace que cada espacio en el que uno vaya hay un tratamiento especial y son muy juiciosos con el paisaje. Siempre están en proceso de avance. Creo que eso hace como que China también evolucione muy rápido, porque las cosas acá pasan a una velocidad muy gigantesca. Sí. Y entonces, si no funcionó, vamos por el siguiente. Si esto ya no dio, se va, pero no se quedan como, sí. Y siempre están avanzando y trabajando de una forma súper acelerada, constante. Entonces, es impresionante para mí también ver en todos los aspectos ese tipo de nivel de trabajo. Y yo creo que ese paradigma que tenemos que los chinos son copia de copia, tal vez sí sea la copia de muchas cosas, pero una copia súper mejorada, una copia que hace que cada vez, si ya hubo una prueba, la de ellos sea mucho mejor, mucho más avanzada y que los errores que se cometieron en unas pruebas anteriores las evolucionen, las cambien, las transformen y hacen que avancen con un nivel de velocidad enorme. Entonces, es impresionante para mí como... Y atención a los detalles. Subestimado un poco a los chinos, los hemos subestimado. O sea, nosotros en parte tenemos la historia de China que nos ha dado los medios de comunicación como un país comunista y que el comunismo es malo y como un montón de cosas. Yo creería que acá, si bien podría decir que la organización gubernamental es comunista, no sé si realmente, o sea, ese sea creo que no es, o sea, no es la manera en que se determina el gobierno acá. Yo podría decir que es un país absolutamente capitalista por la cantidad de consumo que tiene, en esos términos también, y por los mecanismos que han creado para aumentar el consumo interno, por ejemplo. Sí, por ejemplo, en ese tema es súper importante y para mí también ha sido muy impresionante el tema de, uno, que consumen de una forma impresionante, o sea, consumen mucho en todos los aspectos y fuera de eso, la comunicación que hay de transporte, de llevar un artículo de una provincia que está al sur, de llevarla hacia el norte y así sucesivamente recorrer todo, absolutamente todo China, 3, 4 días, porque obviamente los sistemas de transporte también son muy eficientes, entonces tú puedes obtener cualquier artículo sin salir de tu casa, obviamente los niveles de seguridad también, que es otro tema súper muy, digamos, para nosotros sorprendente, porque hay correos o hay espacios donde tú vas y pides un artículo de una provincia
muy lejana, pero te llega lo que tú quieras. O sea, pueden ser artículos, los que tú te puedas imaginar que tú necesites, los vas a conseguir y te llegan, máximo te duran en una duración de 10, 2, 3 a 3 días. Y lo otro es que obviamente los sistemas de seguridad y los sistemas de articulación de transporte son muy eficientes. Entonces, nunca se te va a perder nada, siempre te va a llegar, todo está muy conectado a través de plataformas digitales, obviamente el tema del dinero casi que termina, dinero físico termina desapareciendo porque todos son QRs, todos son aplicaciones, todos son reconocimientos faciales, entonces como que Todos son sí las cripto. es otro mundo que avanza fuerte en ese nivel económico. Entonces, cuando David dice, me atrevo a decir que es un país capitalista en términos de consumo, sí, por supuesto. O sea, o por ejemplo, uno va a los centros de las ciudades y ve unas tiendas gigantescas que uno dice, oh por Dios, o sea, las tiendas que uno dice súper grandes, porque son súper grandes, y la cantidad de flujo que tienen constante y de consumo. Cuando también son muy prudentes, que eso creo que es algo que hay que aprender también de los chinos, son muy prudentes y creo que saben manejar muy bien sus emociones. A diferencia de pronto, no estoy diciendo que los rusos no sepan manejar sus emociones, los rusos son un poco más explosivos o de pronto hace parte, así como nosotros también somos un poco más Apasionados. apasionados cuando estamos felices, cuando estamos tristes. Los chinos tú siempre los vas a ver como muy neutros, no se van a poner bravos, pero sí va a llegar un momento que va a haber alguna actitud o que te va a decir no, pero de una forma muy respetuosa, muy sutil, y uno dice, oh, ok, aquí no está funcionando algo o aquí pasó algo, pero nunca son ni groseros ni te van a echar la voz. Todo el tiempo, siempre están pensando en estudiar. Tú sales de pregrado y el ideal es que automáticamente entres a la maestría. Y si sales de la maestría, el premio que tú deberías obtener después de la maestría es tener un buen trabajo. O sea, acá es tanto la rigurosidad, el estar trabajando, estar estudiando, porque se supo, por ejemplo, en nuestro caso, yo termino mi maestría, yo digo como quiero irme, no sé, un mes de viaje o descansar. No, acá el ideal es que si tú terminas tu maestría, el mejor premio es como que terminas tu maestría o tu doctorado y ya tienes un trabajo, ¿ok? Trabajar. No está bien visto como que tú pares 2, 3 meses después de haber terminado tus estudios. Ya para ir finalizando, todos los avances que ustedes han visto, han reconocido, tanto en Rusia, ahora en China, supongo que más en China, tiene que ver con la educación, con los aspectos de metodología. Ustedes como docentes, si volvieran a Colombia, ¿cómo enfocarían su nueva metodología para que en Colombia pues haya un progreso a términos de urbanismo, a términos de arquitectura, a términos incluso de culturales? Yo creería que algo que he aprendido en este momento en China, y no lo digo porque en este momento estoy de pronto en una parte un poco más de investigación, sino cuando empiezo a comparar los pregrados en nuestro país y acá también en China, siento que deberían, o me gustaría en mi caso, que tuvieran un poco un enfoque más científico y de investigación. ¿Por qué? Porque creo que independiente de que en Colombia, siento que la arquitectura en Colombia es un poco más artística que en la parte, o en esta universidad específicamente, en Zhejiang University, porque si acaso un poco, no estoy diciendo que sea más técnica, pero sí tienen como los dos caminos. Está la parte de proyecto, una parte artística, una parte de desarrollo del proyecto, pero también siempre están argumentándola y enfocándola desde la parte científica. Entonces, creo que, y las metodologías como desarrollan cada uno de los proyectos, tiene esa línea. Entonces, creería, desde mi punto de vista, me gustaría que de pronto los talleres en pregrado tuvieran como las dos fusiones. Que de pronto cualquier proyecto que se pudiera realizar en alguno de los semestres tuviera como ese enfoque un poco desde la investigación y de pronto desde un poco más de lo científico, de decir, argumentarte que si esto lo estoy haciendo es con base en algo más científico y no tan conceptual o artístico. Voy a tratar de hacer lo mejor que pueda por mis estudiantes. Algo que me pareció muy interesante acá fue la relación entre estudiantes y profesores. Digamos que el respeto tan impresionante que tienen sobre los profesores y la manera en que los profesores educan a los estudiantes, que está pensando todo el tiempo en el beneficio de los estudiantes y que todas las decisiones que toman están en pro de los estudiantes. Y uno diría, sí, que todos los profesores son así. Y uno diría, no, quizás muchas veces nosotros a veces pensamos en el trabajo
en términos económicos, pero acá obviamente también se piensa en el trabajo en términos económicos, pero además de eso los profesores tienen un compromiso real con los estudiantes, que es algo que me parece, y los estudiantes también responden a ese compromiso con los profesores, o sea, hay una relación de respeto hacia el maestro que yo no había visto en ningún otro lado, o sea, por lo menos en Rusia no lo viví de la misma manera, o sea, yo respetaba a mis profesores, pero no de la manera en que lo respeto acá. O sea, el profesor está tratando de hacer lo mejor por el estudiante de manera incondicional, o sea, ¿cómo decirlo? Más allá de la, digamos, necedad o de la falta de conocimiento del estudiante. El profesor está todo el tiempo tratando de convertir a ese estudiante en algo, en mejorarlo todo el tiempo. Es un mentor. No, es realmente un profesor en toda la dimensión. Por lo tanto, los estudiantes también están en disposición de recibir esa formación. Muchas veces creería yo que los profesores van a pasar más tiempo con los estudiantes que los mismos papás acá en China. Obviamente yo creo que en Colombia también pasa algo similar, pero los estudiantes no están a veces tan dispuestos a recibir los consejos o las percepciones que tienen los profesores. Lo digo en el caso de nosotros, yo lo he visto en la universidad, la manera en que se respeta a los profesores, la manera en que se trata a los profesores, y también he recibido la manera en que los profesores nos ofrecen las cosas de una manera tan desinteresada, con la intención de ayudarnos, más allá de todos los errores que nosotros podamos tener. O sea, ¿cómo decirlo? No se convierte en una corrección, que esa es una palabra que nosotros utilizamos mucho en Colombia. O sea, voy a corregir a este estudiante. No es un tipo de corrección, es como un encaminamiento, digámoslo así. O sea, como que tratan de ajustarlo hacia su camino, entendiendo que uno es diferente, más en el caso de nosotros que somos extranjeros, entendiendo nuestra diferencia, entendiéndonos como personas y tratando de enfocarnos sin sesgarnos hasta cierto punto. Creo que eso sería importante, creo que ese sería el cambio que yo podría ofrecer desde mi perspectiva en el caso que vuelva a ser docente. Porque las otras, digamos que el avance del país no va a depender únicamente, el avance del país no va a depender únicamente de De la educación. Sí, no, el avance del país no depende únicamente de la educación. Obviamente, si algo lo demuestra también es el sistema chino. O sea, el sistema Político. político de China ha tenido resultados por la manera en que ha implementado los cambios en el país, por la manera en que ha hecho las cosas. Entonces, los cambios no llegan solo desde un lugar. Entonces, mi intención realmente es contribuir a Colombia, aplicar o compartir las cosas que he aprendido, pero es difícil también transformar un país en tan poco tiempo. Creo que hay que tener esperanza. Se siente como bien, porque eso también es algo interesante porque yo decía, y es cierto, los chinos se ven como individuos, o sea, nosotros no los vemos como bien, no son amigueros, no son ese tipo de personas, pero saben trabajar muy bien en equipo, saben trabajar perfectamente. De hecho, yo no sé, cuando cantan, cuando aplauden, cuando hacen alguna actividad, uno puede notar la sincronización que ellos tienen mientras están haciendo las cosas en grupo, o sea, que ellos están acostumbrados a trabajar con nosotros, ellos tienen clases como juntos somos mejores, ese tipo de frases que uno alcanza a notar en la parte de atrás de lo que están haciendo, que uno dice, le están sacando eso, o sea, en Colombia nosotros juntos somos mejores. Yo sí creo que juntos seríamos mejores, pero nosotros no estamos, digamos, acostumbrados a trabajar en equipo. Entonces, eso es uno de los problemas fundamentales. Bueno, pues muchas gracias por este espacio, ha sido enriquecedor, espero que también haya sido divertido para ustedes. André, muchas gracias por invitarnos. Para nosotros ha sido una oportunidad para contarse y contar todas nuestras experiencias buenas y malas acá también. Gracias. No sé si Muchas gracias, André, a todos los que de pronto nos están escuchando. Muchas gracias por escucharnos. Nada, André, este es un espacio en el que también para nosotros ha sido muy interesante poder compartir un poco de nuestra experiencia. Y nada. Y nos gusta mucho tu podcast y queríamos participar en él. Ay, Sí, acá bienvenido siempre, me encanta escucharlos. De pronto lamentamos mucho no haber hecho un poco más centrado en arquitectura, quizás. Fue un poco más espontáneo desde la experiencia,